Esto es pastel de té matcha con un relleno de anco. Y mirad qué esponjoso que queda. Es una pasada. Así que estad atentos porque ahora mismo os enseño a cómo hacer esta maravilla. Es que es tan esponjoso. Para empezar, lo que vamos a hacer es pasar el té matcha y la harina por un colador para que elimine de esta manera cualquier grumo que pueda haber. De esta manera se nos va a mezclar más fácil y el resultado va a ser mucho mejor. Para ello, como os comentaba, metemos tanto la cucharada de té matcha como los 40 gramos de harina y lo vamos a tamizar, dándole unos golpecitos y lo metemos en un bol. Una vez lo tengamos tamizado, lo que vamos a hacer es mezclarlo un poco. Simplemente, ya os digo, con cuidado, lo removéis, no lo remováis demasiado porque podría volver a hacer grumos. Simplemente lo mezclamos un poco para que se incorpore y lo dejamos a un lado. Ahora vamos a continuar preparando los huevos. Lo que vamos a hacer es separar la yema de los huevos y para hacer esto pues simplemente vais pasando la yema de una cáscara a otra hasta que no quede clara. Si veis que se os va a romper, pues directamente separadlo, porque es importante que para hacer el merengue no haya nada de yema dentro de la clara de huevo. Ahora lo que vamos a hacer es montar las claras. Para ello simplemente empezáis a batirlo poco a poco. Para este proceso realmente va muy bien que las claras de los huevos estén frías de nevera. Se van a montar más fácil y os van a aguantar mejor. Las claras de los huevos las vamos a montar hasta punto de nieve, que se le llama. Es decir, que cuando mueves las varillas, si tú las sacas, empieza a hacer unos picos, pero esos picos no se aguantan firmes, sino que empiezan a caer. Ese es el punto óptimo para batir las claras de los huevos. Y ahora vamos a mezclar las 4 yemas de los huevos con otros 40 gramos de azúcar. Esto lo vamos a batir hasta que cambie el color, hasta que coja como algo más blanquecino y esté cremoso. Cuando veamos que esto nos ha cambiado el color y está cremoso, lo tenemos en el punto perfecto para empezar a mezclarlo. Ahí le vamos a meter la combinación de té matcha con harina, otra vez lo vamos a tamizar dando unos golpecitos para asegurarnos que no queden nada de grumos y lo vamos a mezclar poco a poco, con cuidado, con unas varillas a mano. Ahora lo que estamos buscando es incorporar, ya que nuestra yema y azúcar ya está en el punto óptimo batido, no queremos batirlo más, sino que queremos ir con cuidado y mezclar hasta que esté todo bien incorporado y nos aseguremos de que no tengamos grumos dentro. Una vez lo tenemos preparado, lo que vamos a hacer es empezar a mezclar la clara de huevo con esta mezcla que tenemos de harina, té matcha, huevo y azúcar. Esta técnica que os voy a enseñar se llama fold over, que sería como mezclar envolviendo. Lo que vamos a hacer es, sin apretar, simplemente moviendo la espátula hacia abajo y llevándola hacia arriba, haciendo movimientos envolventes, ir mezclando esta clara de huevo con esta mezcla que tenemos hecho. Esto lo que va a hacer es que atrape mucho más aire en la mezcla y de esta manera nos va a quedar un pastel mucho más esponjoso. Es un proceso que nos va a llevar un rato de tiempo, pero realmente el resultado vale muchísimo la pena. Si hacéis pasteles con estas técnicas siempre os van a quedar mucho más esponjosos. Así que, como os comento, lo que hacéis es apretar con la espátula por debajo, lo lleváis para arriba y haciendo movimientos así como circulares, envolventes, vais haciendo esto, incorporando poco a poco toda la mezcla. Y luego vamos a repetir este proceso 2 veces más, añadiendo un tercio de la clara de huevo y al final añadiendo el último tercio.
Cuando lo tengáis bien incorporado, vais a añadir toda esta mezcla con cuidado en nuestro molde para hornear con el papel de horno y lo vamos a ir distribuyendo lo mejor que podamos entre todo el molde. Haced este proceso con cuidado para no quitar demasiado aire. Simplemente con una espátula vais removiendo suave por encima, asegurándoos que no quede ninguna zona de pastel con más mezcla que otra zona, porque si no, luego al hornearlo lo que nos va a pasar es que hará como pequeñas montañas. Una vez lo tengamos bien distribuido, le damos unos golpes para asegurarnos que no haya ninguna burbuja grande de aire y lo metemos en el horno precalentado a 170 grados. Lo vamos a tener unos 12 o 15 minutos en el horno, depende de vuestro horno básicamente, así que a la mitad del horneado, más o menos a los 6-7 minutos, le dais la media vuelta para aseguraros que la corriente dentro del horno cocine todo el pastel por igual. Y ahora lo que vamos a hacer es preparar el relleno. Para ello vamos a batir 120 ml de nata. Es una nata para montar que tenga 30% de grasa o superior. Y lo vamos a batir para que quede bien montado. Tiene que quedar bastante denso, ya que si no, cuando añadamos los 120 gramos de anco, no nos va a quedar bien mezclado, quedaría demasiado líquido. Para mezclar el anco lo que vamos a hacer es distribuir estos 120 gramos en los 120 mililitros de nata montada y lo vamos a mezclar rápido y muy poco. Si lo batís demasiado tiempo, lo que va a hacer es que se va a separar. Una vez tengamos el pastel cocinado, lo que vamos a hacer es darle la vuelta para poder quitarle el papel ahora que está en caliente. Se hace más fácil. Si lo dejáis enfriar puede ser que se os pegue. Así que ahora que está todavía caliente, poco a poco vamos tirando y de esta manera vamos a sacar el papel del pastel sin romperlo. Y esto es importante ya que esta parte es la que tiene el color bonito y es la que va a ir por fuera. Una vez lo tenéis fuera, le damos la vuelta y en una de las esquinas, que es la esquina que va a cerrar el brazo de gitano, le hacemos un corte diagonal. De esta manera, cuando se cierre, quedará más bonito. En el momento de dejarlo enfriar lo podéis enrollar ya porque de esta manera como que ya tiene un poco de memoria y os va a ser más fácil enrollarlo. Y una vez frío le vamos a poner el relleno. Lo que vamos a hacer es, con una espatulina, vamos a ir separando, vamos a ir distribuyendo todo este relleno por todo el pastel. Aseguraos de poner una capa uniforme y dejar un dedo o dos al final para que no se nos salga demasiado relleno una vez lo enrollemos. Y ahora lo que vamos a hacer es poco a poco, como si hiciéramos un maki de sushi, vamos a ir enrollando y apretando un poco. No lo apretéis demasiado firme porque si no haríais que el relleno se saliera por los lados. Así que simplemente vamos enrollando poco a poco y vamos apretando así suave con los dedos para que quede bien firme y bien pegado uniforme en todo nuestro pastel. Cuando lleguéis al final, lo que vamos a hacer es enrollarlo con papel film para dejarlo enfriar y que no se nos seque. Y en este proceso podéis aprovechar para aseguraros de que todo esté bien comprimido y que todo esté distribuido uniformemente. Así que vamos a terminar de enrollarlo y lo vamos a guardar en la nevera entre 2 y 4 horas. Si mientras está enfriando le vais dando vueltas, lo que vais a hacer es que os quede perfectamente redondo. Si lo dejáis quieto, os va a quedar esa base plana. Así que, bueno, podéis escoger básicamente. A mí me gusta más que quede redondo, así cuando lo cortas queda más bonito en el plato. Y una vez haya pasado ese tiempo, lo podemos sacar de la nevera, lo quitamos del papel film y ya lo podemos cortar. Os aconsejo que para que quede más bonito le quitéis las puntas, ya que como podéis ver quedan un poco curvadas por el papel film. Así que antes de cortar una porción, pues simplemente le quitáis esa punta y así también podéis aprovechar y probar que esté bueno.
Y para cortarlo os aconsejo un cuchillo que esté bien afilado fino. Hay gente que utiliza un cuchillo de sierra como un cuchillo de pan, pero eso destroza todo el pastel. La verdad es que con un cuchillo bien afilado fino queda muchísimo mejor. Y luego, para volver a guardarlo en el frigorífico, simplemente lo volvéis a enrollar en papel film y así os aguanta 3 o 4 días sin secarse. Pues aquí lo tenéis, así es como se hace el pastel de té matcha japonés con este relleno con el anko. La verdad es que está riquísimo, está con esta técnica que os he enseñado para mezclar por separado la clara de huevo con la yema y luego hacer este fold over, ¿no? El doblar encima de sí mismo. Esto va a hacer que os quede súper esponjoso. Y luego, como os comentaba, una vez lo tengáis en la nevera, pues de vez en cuando le vais dando una vuelta para que de esta forma, cuando se enfríe, quede redondo, no solamente con un lado plano. Que si no os importa que tenga un lado plano, pues oye, lo dejáis ahí y ya está. Pero yo que soy más perfeccionista, sí que me gusta que quede perfectamente redondo para así cuando lo cortes y lo pones en el plato, te queda redondo. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis a suscribiros, a darle a me gusta y activar las notificaciones de este canal para ver los siguientes vídeos. ¡Chao!